La intolerancia a la lactosa. Hoy vamos a hablar de este problema y cómo debe ser la alimentación para mejorarla. Así que si te pasa a ti o no lo tienes muy claro, quédate porque este video te interesa. Querida gente saludable, espero que estén muy bien. Soy la nutrióloga Andrea Ricaño y hoy vamos a hablar de la intolerancia a la lactosa porque es un problema que cada vez afecta a más personas en todo el mundo. Sin embargo, con la información adecuada y algunos cambios en la dieta, es posible llevar una vida cómoda y saludable. Hablaremos de la alimentación, pero como siempre vamos a empezar por el principio. La lactosa es un tipo de azúcar que de forma natural se encuentra en la leche y sus derivados. Para poder digerirla es necesario que actúe una enzima que está en el intestino delgado que se llama lactasa, y lo que hace es que descompone la lactosa en unos tipos de azúcar más pequeñitos y que el cuerpo puede absorber más fácilmente, llamados glucosa y galactosa. La intolerancia a la lactosa surge cuando la enzima, es decir, la lactasa, no funciona correctamente o el cuerpo no produce suficiente. Entonces la lactosa, que no es bien digerida, llega al intestino grueso y ahí se fermenta por las bacterias que tenemos, y es cuando hay algunas molestias. ¿Y por qué pasa esto? Las causas pueden ser desde factores genéticos, envejecimiento, aunque realmente puede pasar en cualquier época de la vida, también puede deberse a enfermedades gastrointestinales, como la enfermedad de Crohn, o incluso a una poca estimulación de la producción de la lactasa. Hablaremos de esta última causa más adelante. Para poder determinar si realmente tienes una intolerancia, lo recomendable es acudir con el médico para que mediante estudios de laboratorio pueda comprobarlo. Sin embargo, hay algunos síntomas que pueden ser clave. Los más comunes son dolor abdominal, hinchazón, gases excesivos e incluso diarrea. Así que presta atención a tu cuerpo y si te pasan estos síntomas después de consumir productos lácteos, acude con el médico porque es probable que tengas intolerancia. Si es tu caso y alguna vez tomas algún lácteo, pues a lo mejor te inflamas y no pasará más. El problema está cuando no lo tienes identificado y la inflamación se vuelve constante, ya que esto puede provocar que el sistema inmune se debilite, que haya alteraciones en la mucosa intestinal o incluso desnutrición. Pero no entres en pánico porque realmente esta intolerancia se puede controlar bastante bien a través de la alimentación. Vamos a hablar de ella, pero antes te recuerdo que si quieres tener una alimentación saludable con el paso a paso, me encantaría ser tu nutricionista, ya sea en una consulta personalizada o en uno de mis retos saludables que hacemos cada mes. Te cuento más detalles en quierounadieta.com. Volviendo al tema, vamos a hablar de los alimentos que contienen lactosa y que sería mejor controlar o eliminar su consumo. Empezamos por supuesto con la leche, ya sea de vaca, cabra u oveja, todas las que provienen de origen animal contienen lactosa. En segundo lugar están los yogures, aunque es probable que tengan una menor cantidad de lactosa. Y esto porque para poder hacer yogur hace falta que se le añada a la leche bacterias que se encargan de descomponer la lactosa. Por lo que si tienes intolerancia a la lactosa, dependiendo del grado y dependiendo del yogur, podrías consumirlo. Mejor si es un yogur más natural, y si es alguno industrial, revisa los ingredientes porque en ocasiones, para abaratar los costos o dar más textura, añaden leche en polvo. Esta también contiene lactosa. Otro grupo de alimentos con lactosa son los quesos. Mientras más fresco sea el queso, más lactosa tiene, así que mejor prefiere alguno más maduro como el parmesano, gouda o queso de cabra. Y como último grupo de alimentos con lactosa están los industrializados, desde helados, salsas, aderezos o bebidas. Lógicamente no todos contienen lactosa, pero en caso que sí, deberían indicarlo en la etiqueta, con términos como lactosa, suero de leche o caseína, que indican la presencia de lactosa. Así que si tienes diagnosticado que tienes intolerancia a la lactosa, te daré dos recomendaciones. Lo primero es ir poco a poco leyendo etiquetas y conociendo lo que comes. No te preocupes porque cada vez hay más productos aptos para ti. Y lo segundo es preferir alimentos antes que productos, así te será más fácil. Y como último consejo, y este va para quienes creen que tienen intolerancia pero no están muy seguros, o para quienes simplemente dejan de consumir lácteos por X o Y razón, es que como les comenté previamente, cuando se dejan de consumir lácteos, la producción de lactasa se deja de estimular y por lo tanto puede ser que cuando los vuelvas a consumir presentes una intolerancia. Pero, mi querida gente saludable, esto depende de cada uno y de sus objetivos. Espero que te haya servido este video, te voy a dejar otro por aquí y me ayudarías a seguir haciendo más si lo compartes y me dejas un me gusta. Recuerda, invierte en salud y cuida tu dieta. Hasta la próxima.